porque era lo que realmente les podían producir un problema dentro de su régimen. Y también había una represión, una segunda parte de la represión que estaba dirigida al resto de población y que estaba dedicada fundamentalmente a imponer una ideología cristiana y nacionalista, lo que decíamos antes. Claro, ¿qué pasa? Con estos dos enemigos, digamos, el concepto de enemigo se amplía tanto que cualquiera en la España de Franco era un enemigo. O sea, uno que plantease cualquier duda sobre la Iglesia Católica o sobre las relaciones de poder existentes era un enemigo. Y eso se crea también, crea una situación de miedo que, bueno, que después me enteré. ¿Cuáles son los objetivos de esta estrategia? El objetivo es el mantenimiento del poder. Primero de Franco y después de los grupos que lo apoyaban. Lo decíamos antes, la Iglesia, la Falange Española, la Libertad, los grandes terratenientes, toda esta gente. ¿Y cómo se desarrolla? Pues se empieza a crear un drama jurídico que hasta la fecha en ningún país del mundo se había conocido, que empieza a crearse en el 36, en el 39 se expande por toda España y acaba con la muerte del dictador en el 76. Pero la estructura que os decía, esta de legal, o sea, es impresionante. Voy a dar algunos datos. Por ejemplo, el 25 de octubre del 36, Franco firma un decreto por el que se elimina toda actividad política y sindical. En la zona nacional, rebelde, sublevada, como queráis, no pueden existir ni partidos ni sindicatos. En el 37, el 19 de abril, se crea el partido único en la zona también nacional. En el 39, el 10 de febrero, un poquito antes del final de la guerra, la ley de depuración de funcionarios. Esto es especialmente sangrante. Cualquier funcionario que hubiese trabajado en la República sufre represalias. Le cambian de sitio, un tío que trabajaba en Málaga le puede mandar a Bilbao, de hecho lo mandan. Lo expulsan del trabajo, le reducen el sueldo y todo legalmente. O sea, la ley dice que eso se puede hacer y de hecho se hace. El 1 de marzo del 40, acabada la guerra, se crea la ley de represión de la masonería y el comunismo. Porque la masonería es una cosa curiosa. Dicen, supongo que ya lo sabéis todos, que lo de las masonerías son al comunismo porque Franco intentó ser masón y no le dejaron. Y digo esto por la arbitrariedad a la hora de ejecutar las leyes. Igual podrían haber dicho que se prohibía ser padre, pero resulta que se dice de la masonería porque... Y la masonería no tiene ninguna actitud revolucionaria, sino simplemente... Pero bueno, ahí está eso, ¿no? El 9 de marzo del 41 se crea la Ley de Seguridad del Estado, por lo cual es delito, según todas estas leyes, al final, es delito ser masón, ser comunista, realizar atentados, realizar paros, realizar manifestaciones, realizar huelgas, propaganda, asociarse, porque todo esto, según dice la misma ley, se produce subversión, produce conspiración, produce la escisión nacional, produce la destrucción del imperio. ¿Sabes la palabra imperio? Que va saliendo, pero en la propia ley, o sea, no es una cosa sino que en la misma ley, en el decreto del 9 de marzo del 41, dice que esto puede provocar la destrucción del imperio, y por eso es delito. La violencia física y la psicológica fue un tema consustancial, o sea, estaba imbricado al máximo nivel en el régimen de Franco. Pero sí es verdad que sufre algunas modificaciones, sobre todo dependiendo de factores externos y factores internos. Factores internos, por ejemplo, a partir del 42 empieza a bajar la represión. Estoy hablando de cifras objetivas, ¿no? Hay menos gente en las cárceles, se fusila menos, pero claro, tiene una explicación bastante sencilla y es que no quedaba. No quedaba gente de izquierda a la que fusilar, no quedaba gente de izquierda a la que encarcelar, y los que habían sido encarcelados pues empezaron a salir de la cárcel, ¿no? Y también había factores externos, y es que el régimen de Franco no era tonto. Llega un momento en el 44, cuando el 45, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, cuando los fascismos pierden la guerra, los totalitarismos empiezan a menguar, y en Europa se produce un giro hacia la democracia burguesa, donde el régimen de Franco no encuentra cómodo. Entonces tienen que empezar a girar, tienen que empezar a dar otra imagen, porque si no, no podría
no podría tener las relaciones que necesitaba para crecer económicamente, ¿no? De todas formas, la represión tenía distintos niveles a lo largo de, o sea, durante toda esta etapa tenía distintos niveles, donde el primero sería el fusilamiento, que no hubo poco, ya he dicho antes, cerca de 20.000 en 5 años. Después estaba el encarcelamiento, y en el encarcelamiento se daba una figura muy curiosa que además el régimen aprovechó, que, bueno, porque la violencia contra las mujeres en datos objetivos es menor, porque sobre todo incluso en la República las mujeres estaban menos implicadas en la vida política y en la vida pública, ¿no? Porque en los años 30 todavía no se había desarrollado la libertad de la mujer para participar y todo esto, pues la gente de izquierda. Sin embargo, pese a eso hubo cerca de 11.000 mujeres que murieron durante la guerra. Aquí estaba el caso de las 13 Rosas, por ejemplo, que se cargaron en el 39. Bueno, pero sí hay una figura importante del tema de la mujer y es la figura de la mujer del preso. La mujer del preso al final era un símbolo de la represión que el Estado franquista ejercía contra lo que pensaban contra él. Y es que la mujer que en el imaginario tenemos vestida de negro, que iba a llevar la comida a la cárcel, se quedaba horas esperando porque además los funcionarios no permitían que pasase inmediatamente, sino que intentaban humillarla lo más posible, que después se tenía que ir a la casa, que no tenía dinero para vivir, porque además una mujer casada necesitaba el permiso del marido para trabajar en el régimen de Franco, y que a lo mejor tenía 2 hijos. Las vecinas que veían eso, pues obviamente no querían que su marido participase en ninguna actividad subversiva contra el régimen. Entonces una figura que el régimen también utilizó como un elemento represor dentro del imaginario colectivo que había en la sociedad franquista. Eso creaba un ambiente dentro de los niveles también de la represión, un ambiente de miedo y inseguridad que atravesaba toda la sociedad. Un ambiente de miedo y inseguridad que además lo podía, que no es una cosa, no es una sensación, era una cosa real. O sea, el cura en las misas pasaba lista y sabía quién había ido a misa y quién no había ido. Y eso pues después contaba. Si era fumador, tenía una cartilla que decía todos los cigarrillos que había fumado cuando tenías que pedir. La cartilla de racionamiento, que todos habréis escuchado hablar, donde el que iba a pedir comida pues tenía que llevar la cartilla y le sellaba. Fijaos que esa es una medida, la cartilla de racionamiento, que se supone que iba a ser solo durante la guerra y duró 10 años. Y no es casualidad que durase 10 años. Es que eso ayudaba a la imagen de control del Estado, el gobierno de Franco, sobre la sociedad. Entonces, este tema de la represión es una cosa amplísima que rodea todo y cada uno de los aspectos de la vida cotidiana de cada uno de los españoles que vivían en aquel régimen. Fijaos que para aplicar todas estas cosas el régimen planteaban que eran medidas excepcionales, que esto se hacía así porque acabamos de terminar la guerra, por ejemplo, y tenemos que hacerlo porque si no, ¿cómo vamos a tirar para adelante? Pero se prolonga hasta mediados, la mayoría de ellas hasta mediados de los años 60. A mediados de los años 60 que empieza una pequeña apertura, que en realidad es falsa. En los 60 se crea el Juzgado y Tribunal del Orden Público, que la función real de esa entidad era institucionalizar la represión. Es decir, antes el policía te daba una paliza y ahora el juez le decía al policía que tienes una paliza. Entonces acabamos con más miedo.